Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traemos una historia realmente conmovedora y triste, que tocará sus corazones. Vamos a conocer la historia de un niño que, en un día que parecía normal, se pierde en un bullicioso mercado. Es una historia de incertidumbre, miedo y la fuerza que nace de la desesperación. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal si no quieres perderte nuestras próximas historias. Y si esta historia te conmueve, por favor, deja un comentario con la frase "Ayudar es bueno para todos". Juntos podemos hacer una diferencia y recordar la importancia de cuidar a los demás. Había una vez un niño llamado Tomás. Tomás era un niño de 5 años, lleno de vida y curiosidad. Vivía con sus padres en una pequeña casa en un barrio tranquilo. Su familia no era rica, pero vivían felices y contentos. Tomás era el orgullo y alegría de sus padres, y ellos se aseguraban de darle todo el amor y cuidado que un niño de su edad podía desear. Tomás tenía una infancia llena de juegos y risas. Le encantaba correr por el parque cercano a su casa, jugar con otros niños y, sobre todo, disfrutaba los días que su madre lo llevaba al mercado. El mercado era un lugar fascinante para Tomás. Los colores brillantes de las frutas y verduras, los olores deliciosos de los panes recién horneados y el bullicio constante de las personas que se movían de un lado a otro. Para él, era un lugar mágico, lleno de sorpresas y cosas por descubrir. Cada semana Tomás y su madre tenían la rutina de ir al mercado para comprar lo necesario para la semana. La madre de Tomás le agarraba de la mano con fuerza, mientras él se maravillaba con todo lo que veía. Siempre era un día especial para él, y su madre disfrutaba ver cómo sus ojos brillaban con cada nueva cosa que descubría. Después de hacer las compras, solían detenerse en una pequeña tienda de dulces para comprarle su golosina favorita. Era el momento culminante del día para Tomás, y no había nada que lo hiciera más feliz que saborear su dulce mientras caminaban de regreso a casa. Los padres de Tomás se aseguraban de que su vida estuviera llena de amor y seguridad. Su padre, que trabajaba largas horas, siempre se tomaba el tiempo para jugar con él por las tardes, contándole historias o ayudándole con sus primeros intentos de leer. La madre de Tomás, por su parte, lo mimaba con su cocina casera, llenando la casa de deliciosos olores que hacían que Tomás corriera a la cocina con entusiasmo. La vida de Tomás era sencilla, pero estaba llena de momentos felices. A pesar de su corta edad, él sabía que tenía suerte de tener una familia que lo amaba tanto. No había nada que le hiciera sentir miedo o inseguridad, pues siempre estaba protegido por sus padres. Era un niño amado y cuidado, y crecía en un entorno donde siempre se sentía seguro. Pero como sucede a menudo en la vida, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y una tarde, en uno de esos días de mercado que tanto disfrutaba, la vida de Tomás cambió para siempre. ¿Te está gustando la historia? No te vayas. La continuación será muy intensa y emocional. No olvides suscribirte para no perderte nada y comenta: "Ayudar es bueno para todos". Ahora, continuemos con lo que sucedió ese fatídico día. Era una tarde soleada como cualquier otra, y Tomás estaba más emocionado que de costumbre. Su madre lo había llevado al mercado para hacer las compras semanales, y como siempre, él iba a su lado, agarrado de su mano. El mercado estaba especialmente bullicioso ese día. Parecía que más personas de lo habitual habían decidido salir a hacer sus compras. Las calles estaban llenas de vendedores que gritaban sus ofertas, de clientes que negociaban precios y de niños que, como Tomás, miraban con asombro el espectáculo de colores y sonidos. Tomás y su madre paseaban por los puestos de frutas y verduras, eligiendo lo mejor para la semana. Como era costumbre, su madre le permitió elegir algunas manzanas, y Tomás escogió las más rojas y brillantes que pudo encontrar. Todo parecía perfecto. Otro día más en su rutina semanal. Pero entonces, en un breve momento de distracción, sucedió lo impensable. Mientras su madre estaba ocupada negociando con un vendedor,
Tomás se soltó de su mano por un segundo. Había visto algo que captó su atención. Un hombre vestido de payaso que repartía globos a los niños. Los ojos de Tomás se iluminaron y, sin pensarlo, se alejó de su madre para acercarse al hombre. Era solo un par de metros, pero en el concurrido mercado, esos metros hicieron la diferencia. En el momento en que alcanzó al payaso, se dio cuenta de que ya no podía ver a su madre. Tomás comenzó a sentir una ligera punzada de pánico. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente la figura familiar de su madre, pero el mercado, tan lleno de gente, le pareció de repente un laberinto sin salida. Trató de regresar al lugar donde la había visto por última vez, pero cada dirección parecía la misma, y las multitudes lo empujaban de un lado a otro. La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de él. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando ocurrió algo terrible. Mientras Tomás intentaba orientarse, sintió una mano fuerte que lo agarraba del brazo. Al principio pensó que era su madre, y una ola de alivio recorrió su cuerpo. Pero al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que el rostro que lo miraba no era el de su madre, sino el de un hombre desconocido, con una expresión que le hizo temblar de miedo. El hombre, alto y robusto, lo miró fijamente y con voz grave le dijo: «Ven conmigo, tu madre te está esperando». Pero había algo en su tono, algo en la manera en que lo sostenía, que no cuadraba. Tomás intentó soltarse, pero el hombre lo agarró con más fuerza. Nadie alrededor pareció notar lo que estaba sucediendo. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Antes de que Tomás pudiera gritar o pedir ayuda, el hombre lo levantó en brazos y lo llevó hacia una furgoneta que estaba estacionada cerca de una calle lateral del mercado. La furgoneta estaba vieja y sucia, con las ventanas cubiertas por cortinas oscuras. Tomás intentó resistirse, pateando y luchando con todas sus fuerzas, pero el hombre era demasiado fuerte. En cuestión de segundos, Tomás fue metido en la furgoneta y la puerta se cerró con un golpe sordo. Adentro, todo estaba oscuro. Tomás apenas podía ver, pero podía sentir el olor a humedad y el frío metal bajo su cuerpo. El motor rugió y la furgoneta comenzó a moverse. Tomás estaba aterrado. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Sabía que estaba en peligro. Sabía que había sido llevado lejos de su madre y que algo terrible estaba por suceder. Dentro de la furgoneta, otros dos hombres estaban esperando. Uno de ellos encendió una pequeña linterna, revelando los rostros duros y sin expresión de los criminales. «¿Este es el niño?», Zrenia preguntó uno de ellos, y el hombre que lo había capturado asintió. «Sí, este es el que buscábamos». Tomás no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué lo habían llevado, por qué estos hombres estaban interesados en él. Todo lo que quería era regresar con su madre, sentir sus brazos alrededor de él y escuchar su voz diciéndole que todo iba a estar bien. Pero sabía, en el fondo, que eso no iba a suceder pronto. La furgoneta continuó su viaje durante lo que pareció una eternidad. Tomás, acurrucado en un rincón, temblaba de miedo y frío. Los hombres no le prestaban atención, hablando entre ellos en susurros. De vez en cuando, uno de ellos le lanzaba una mirada que hacía que Tomás se encogiera aún más. Sabía que estaba en manos de gente mala, pero no sabía por qué. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la furgoneta se detuvo. Los hombres bajaron, y uno de ellos abrió la puerta trasera. La luz de la tarde había comenzado a desvanecerse, y Tomás pudo ver que estaban en un lugar apartado, lejos de la ciudad, en lo que parecía ser un viejo almacén abandonado. El miedo lo paralizó cuando los hombres lo sacaron de la furgoneta y lo llevaron hacia el interior del edificio. Dentro del almacén, la atmósfera era aún más opresiva. Las paredes de concreto estaban cubiertas de grafiti y humedad, y el lugar olía a moho y abandono. Los hombres llevaron a Tomás a una pequeña habitación en la parte trasera, donde lo dejaron encerrado. La puerta de metal se cerró con un fuerte chirrido, y Tomás se quedó solo en la oscuridad.
El silencio dentro de la habitación era ensordecedor. Tomás se acurrucó en una esquina, abrazando sus rodillas mientras intentaba contener las lágrimas. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Tenía miedo. Estaba solo y no sabía qué le iban a hacer. Lo único que quería era regresar con su madre, estar seguro en su hogar, pero eso parecía imposible. Afuera, los hombres discutían sobre lo que harían a continuación. Tomás escuchaba fragmentos de su conversación, palabras como rescate, entrega y dinero. No entendía bien lo que significaban, pero sabía que estaba en peligro, que lo habían tomado por alguna razón terrible. Los días siguientes fueron una pesadilla para Tomás. Los hombres lo mantenían encerrado en la pequeña habitación, dándole apenas lo necesario para sobrevivir. No le hablaban, excepto para darle órdenes secas y frías. Tomás se sentía cada vez más desesperado, cada vez más solo. No sabía si sus padres lo estaban buscando, si alguna vez lo encontrarían. Mientras tanto, en su hogar, los padres de Tomás estaban destrozados. Su madre, al darse cuenta de que Tomás había desaparecido en el mercado, había buscado frenéticamente, gritando su nombre y preguntando a todos si lo habían visto. Pero nadie había notado nada inusual. Nadie había visto hacia dónde había ido Tomás. La desesperación y el miedo la invadieron cuando se dio cuenta de que su hijo no estaba en ningún lado. Junto a su esposo, reportaron la desaparición a la policía. Pero los días pasaron sin ninguna pista, sin ninguna esperanza. Para Tomás, los días se mezclaban, perdiendo la noción del tiempo. A veces, durante la noche, escuchaba ruidos extraños en el almacén, pero no se atrevía a moverse. Los hombres venían y se iban, y aunque temía lo que podría suceder, empezaba a sentir una extraña resignación, una aceptación dolorosa de su situación. Finalmente, un día, los hombres decidieron que era el momento de actuar. «Vamos a hacer la llamada», dijo uno de ellos, y los demás asintieron. Tomás no sabía lo que eso significaba, pero sintió que algo estaba a punto de cambiar. Uno de los hombres entró en la habitación y lo agarró bruscamente. «Vamos, niño, es hora de que llames a tu mamá». Tomás, demasiado débil para resistirse, fue llevado a otra habitación donde había un teléfono sobre una mesa. El hombre marcó un número y luego le pasó el teléfono a Tomás. Cuando escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, Tomás sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «¡Mamá!», dijo con voz temblorosa, pero antes de que pudiera decir más, el hombre le quitó el teléfono y comenzó a hablar rápidamente, exigiendo un rescate a cambio de su hijo. La conversación fue breve, y cuando terminó, el hombre colgó el teléfono y miró a Tomás con una sonrisa fría. «Pronto estarás de vuelta con tu mamá, si hacen lo que les decimos». Pero Tomás no se sintió aliviado. Sabía que no podía confiar en estos hombres. Sabía que su pesadilla aún no había terminado. La madre de Tomás, al recibir la llamada, sintió una mezcla de alivio y terror. Su hijo estaba vivo, pero estaba en manos de personas peligrosas. La policía intervino de inmediato, pero la situación era delicada. Los secuestradores habían dado instrucciones claras sobre el lugar y la forma en que debía entregarse. La voz de Tomás resonaba en la cabeza de su madre, mientras se aferraba al teléfono después de la llamada, incapaz de procesar todo lo que había escuchado. Por un lado, el alivio de saber que su hijo estaba vivo. Por otro, el terror de imaginar lo que esos hombres podrían hacerle si algo salía mal. La policía, que ya estaba presente en su casa desde que reportó la desaparición, actuó rápidamente, movilizando todos sus recursos para salvar a Tomás. El jefe del operativo, un veterano oficial llamado Martínez, sabía que estaban contra el tiempo. Los secuestradores habían dado instrucciones precisas sobre la entrega del rescate, exigiendo una suma considerable de dinero. Sin embargo, Martínez sabía que no podían simplemente cumplir con las demandas. Entregar el dinero no garantizaba la seguridad de Tomás, y el riesgo de que los secuestradores decidieran deshacerse de él después de recibir el rescate era demasiado alto.
El plan que elaboraron fue complicado y lleno de riesgos. Los policías establecieron un perímetro alrededor del almacén donde creían que Tomás estaba retenido, basándose en las pistas que habían recopilado en los días anteriores. Utilizaron tecnología de rastreo avanzada para localizar la llamada que habían recibido y obtuvieron una ubicación aproximada. Sin embargo, el almacén estaba en una zona industrial apartada, con muchas rutas de escape posibles, lo que hacía la operación aún más peligrosa. Mientras tanto, dentro del almacén, Tomás continuaba viviendo su pesadilla. Los secuestradores parecían más tensos que de costumbre, discutiendo entre ellos sobre lo que harían una vez que recibieran el dinero. Tomás, aunque estaba asustado y exhausto, había comenzado a notar pequeños detalles en su entorno, escuchando sus conversaciones y observando sus movimientos. Era un niño inteligente, y aunque no entendía todo, sabía que algo importante estaba a punto de suceder. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó el momento de la verdad. La policía estaba lista para actuar, pero necesitaban asegurarse de que Tomás no fuera lastimado en el proceso. Utilizando cámaras y drones, observaron el almacén desde todos los ángulos posibles, identificando las posiciones de los secuestradores y tratando de encontrar la ubicación exacta de Tomás dentro del edificio. Sin embargo, el riesgo de que los secuestradores se dieran cuenta de la presencia policial era enorme. Los secuestradores hicieron otra llamada a la madre de Tomás, exigiendo que el dinero fuera entregado a una hora específica, en un lugar cerca del almacén. Martínez decidió que era demasiado peligroso enviar a la madre, así que prepararon a un agente encubierto para hacer la entrega. El agente llevaba el maletín con el supuesto dinero, pero en realidad, el maletín contenía un dispositivo de rastreo y un equipo de vigilancia. A medida que se acercaba el momento de la entrega, el ambiente en el almacén se volvía más tenso. Los secuestradores estaban nerviosos, y Tomás podía sentir que algo grande estaba por suceder. Uno de los hombres, el líder de la banda, le lanzó una mirada dura y le dijo: «Si tu mamá hace lo que le decimos, estarás libre pronto. Si no, bueno, no queremos que eso pase, ¿verdad?». Tomás asintió débilmente, pero el miedo en su corazón crecía con cada segundo que pasaba. El agente encubierto llegó al punto de encuentro con el maletín, mientras la policía mantenía una vigilancia estrecha desde la distancia. Uno de los secuestradores salió del almacén para recoger el maletín, mirando a su alrededor con sospecha. El intercambio fue rápido. El secuestrador tomó el maletín y comenzó a regresar al almacén. Lo que no sabía era que la policía había planeado su movimiento cuidadosamente. En el momento en que el secuestrador entró de nuevo en el almacén, los equipos SWAT rodearon el edificio. Martínez dio la orden, y en un instante, los oficiales irrumpieron en el lugar, utilizando granadas de aturdimiento para desorientar a los secuestradores. El sonido ensordecedor de las explosiones sacudió el edificio, y los secuestradores fueron tomados por sorpresa. En la confusión, algunos intentaron huir, pero la policía ya había asegurado todas las salidas. Tomás escuchó los ruidos desde su pequeña habitación y sintió una oleada de miedo, pensando que tal vez era el final. Se encogió en un rincón, tapándose los oídos, mientras afuera se desarrollaba el caos. Sin embargo, poco después, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y en lugar de ver a uno de los secuestradores, vio a un policía, vestido con un uniforme oscuro, que lo miraba con una mezcla de urgencia y alivio. «Tomás», exclamó el oficial corriendo hacia él. «Estamos aquí para sacarte de aquí, vas a estar bien». Tomás, aún temblando, no podía creer lo que veía. Era como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la oscuridad que lo había rodeado durante días. El oficial lo tomó en brazos y lo llevó rápidamente fuera del almacén, donde otros policías habían asegurado la zona. Algunos de los secuestradores habían sido capturados, mientras que otros yacían inconscientes, desarmados y derrotados. Tomás, aún en estado de shock,
Fue llevado a una ambulancia donde los paramédicos comenzaron a revisar sus heridas y a consolarlo. La noticia de que Tomás había sido rescatado llegó rápidamente a su madre, que había estado esperando con el corazón en un puño. Cuando la llamaron para decirle que su hijo estaba a salvo, las lágrimas de alivio y gratitud brotaron de sus ojos. Fue llevada rápidamente al lugar donde Tomás estaba siendo atendido, y cuando lo vio, corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que parecía querer recuperar todos esos días perdidos. Mi niño, estás bien, gracias a Dios», sollozaba su madre mientras lo abrazaba, incapaz de soltarlo. Tomás, aunque aún aturdido por todo lo que había sucedido, sintió el calor de los brazos de su madre y finalmente dejó escapar las lágrimas que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Estaba a salvo, estaba con su madre, y por fin, después de días de terror, podía volver a sentirse protegido. La policía llevó a cabo una operación limpia y la banda criminal fue desmantelada completamente. Los secuestradores enfrentaron cargos graves y Tomás fue liberado de sus garras sin haber sufrido más daño que el trauma emocional de la experiencia. Con el tiempo, Tomás y su familia comenzarían a sanar, aunque el recuerdo de aquellos días oscuros permanecería con ellos para siempre. Para Tomás, regresar a casa fue como despertar de una pesadilla. Su habitación, su cama, sus juguetes, todo le parecía a la vez familiar y extraño, como si hubieran pasado años desde la última vez que los vio. Pero lo más importante era que estaba de vuelta con sus padres, que lo rodeaban de amor y protección, decididos a ayudarlo a superar el miedo que había vivido. La comunidad se volcó en apoyo a la familia de Tomás, y durante semanas recibieron visitas, cartas y mensajes de personas que querían mostrarles su solidaridad. La historia de su rescate se convirtió en un recordatorio para todos sobre la importancia de cuidar a los niños, y la valentía de Tomás inspiró a muchos a estar más atentos a los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más comunes, como un mercado. Con el tiempo, Tomás pudo volver a la escuela y recuperar su vida normal, aunque nunca olvidaría lo que había vivido. Sus padres, por su parte, siempre estarían agradecidos a los oficiales que arriesgaron sus vidas para traer a su hijo de vuelta a casa. La vida siguió adelante, y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, la familia de Tomás se mantuvo unida, más fuerte que nunca. Al final, lo que comenzó como una tarde ordinaria en el mercado, se convirtió en una prueba de fortaleza, amor y la importancia de nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros.